Bueno chicos, hoy venimos a hablar sobre un juego que ya lleva un tiempo en el mercado y que básicamente recién salió, pues fue uno de estos juegos que dio muchísimo que hablar. Se llama Excite, ya lo habéis visto por el canal, de hecho no solo habéis visto la partida de Excite, sino de su expansión del auge de Fenris, y creo que ya hice la reseña incluso del auge de Fenris, pero me he dado cuenta de que el vídeo de opinión, la reseña de la caja básica pues no la hice, así que aquí estamos. Comentaros una cosita, y es que el juego me parece una pasada. A nivel componentes, pues nos encontramos con una caja que viene bastante... O sea, el cartón es bastante bueno. Lo que pasa es que el interior, bueno, lo que vamos a encontrar aquí es distinto de lo que vais a encontrar si compráis este producto directamente en tienda. ¿Por qué? Bueno, si quitamos esto, tenemos unos manuales que tengo que decir que están bastante bien explicados, porque el juego en sí es... Yo diría que si lo hubiese cogido otra editorial o lo hubiesen explicado de otra manera en los manuales, sería un juego complejete. Lo que pasa es que por la mecánica y el funcionamiento que tiene y cómo está explicado, termina siendo un juego que te das cuenta de que es muy sencillo. Aunque una vez extendido en mesa, piensas, o sea, si no lo has jugado, lo primero que piensas es ese juego debe de ser complicadísimo. Tenemos aquí unos papeles que jamás he usado, una guía de autómata porque se puede jugar en solitario y el tablero. El tablero tiene una peculiaridad, y es que este es de los... Bueno, es el primer juego de mesa que yo he tenido en mi ludoteca y en mano y al que he tenido acceso, que me ha dado la sensación, y además bastante negativa, de estar troceado, ¿vale? Y es que este juego salió, también hay una explicación para ello, y es que este juego ha salido de campaña de Kickstarter, y los Kickstarter normalmente trocean los juegos para hacer que los mecenas pues se sientan, bueno, sientan que están desbloqueando cosas que en realidad no es que estén desbloqueando, pero bueno, han troceado el juego y sienten que están recibiendo un montón de cosas. La versión de tienda pues viene normalmente con el juego básico troceado, y a veces no salen las expansiones. En este caso sí han ido saliendo cositas que complementan el juego, ¿no? En este, o sea, el tema del tablero va básicamente porque tenemos un tablero a dos caras, en las que una cara tiene las losetillas más chiquititas y la otra la tiene más grande. ¿Qué diferencia hay entre los dos? En realidad ninguna. Lo que pasa es que este tablero como que queda menos recargado, ¿vale? Lo que ocurre es que este lado del tablero viene completo, mientras que si quieres usar el lado contrario tienes que comprarte una expansión de tablero, que es un cachito de tablero que vamos a unir a este que viene en el básico. Luego ahí ya tenemos el primer troceo del juego. Bueno, lo que estamos viendo aquí es un inserto que no viene en el juego. De hecho, si mal no recuerdo, este juego venía todo metido en bolsas, y lo único que venía en una especie de inserto de plástico que recuerdo bastante incómodo, no sé si lo era, pero yo lo recuerdo bastante incómodo, era el tema de las miniaturas. Que las miniaturas pues pueden llevarnos un poco a engaño con respecto a lo que, bueno, de qué va a ir el juego. Porque sí va un poco de eso, pero realmente no es un juego de pegarse porracitos. Después tenemos unos recursos que se pueden delusificar. O sea, este es un juego que, como buen juego salido de campaña de Kickstarter, se puede delusificar hasta, bueno, donde no llegan los escritos, ¿no? O sea, esto podréis buscaros componentes, materiales que hicieran que el juego pues pareciera más metálico, o que tuviésemos granos de comida, y eso se vende, ¿vale? A nivel oficial en tienda. Bueno, las cartas, a mí a nivel personal me gusta lo que es el gramaje que tiene. Aún así, si la enfundáis, pues siempre es mejor, porque no sabéis exactamente qué es lo que os está tocando. Y aparte tiene el acabado este, no sé si se llega a ver, que es como de lino, ¿no? Y a mí ese tipo de acabado me encanta. Las miniaturas también hay que decir una cosa, y es que me da la sensación, no sé si es una cosa mía personal o es así, pero a mí me da la sensación de que lo que son los mech, que son distintos para cada facción, tienen un acabado un poquito más detallado que lo que son las miniaturas de los líderes. Que, no sé, me llama la atención que el líder, que es como el personaje más importante dentro de la facción, tenga un nivel detallado menos, o sea, más bajo que el otro. Vale, quitamos esto. Seguimos encontrando mierda de este juego, ¿no?
Y tenemos pues un montón de tableros. Los tableros estos hay que decir que los finos vienen bien, pero estos que son a doble capa, a mí personalmente se me han combado bastante en ocasiones. La solución, dejarlo un tiempo fuera de la caja, no hace falta meterle peso ni nada, y se vuelven a su estado normal, dependiendo de la humedad que tengáis por vuestra zona y toda la pesca. Los tokens de madera en principio son una pasada, pero hay que decir que, por ejemplo, en mi versión, los cubitos, no sé si encuentro, mira, aquí hay un cubito, estos cubitos van para ponerlo aquí y no me entran en los huecos estos. Sí es cierto que tengo un par de compañeros por ahí en el canal, un par de amigos, que se han terminado pillando el juego este a raíz de las partidas. Y bueno, uno se la ha terminado pillando a raíz de las partidas. Y creo recordar que a los dos les encaja bien los cubitos dentro del inserto. Así que puede ser, o sea, de lo que es el tablero de los jugadores. Así que puede ser una cosa de producción de mi juego. A mí personalmente no me fastidia mucho, pero ostras, sería mucho más agradable colocar el cubito dentro del tablero y que no se saliese. Las monedas tampoco son, o sea, en este caso tenemos monedas metálicas. Esto no es de este juego. O sea, son de este juego, pero hay que pillarlas aparte. El juego trae unos tokens de moneda que son de cartón y sin más. Y aquí tenemos otro componente más que viene troceado en el juego. Lo que pasa es que en realidad no hace falta pillarse, o sea, se puede comprar aparte los tokens. Bueno, este componente que es el dial de combate se puede pillar aparte para cada una de las facciones. Aquí, por ejemplo, tenemos el del negro y el del azul, que sería el de estas dos facciones, ¿no? Pero faltaría el blanco, el rojo y el amarillo. Pero realmente durante el combate es que solo se va a combatir entre dos facciones, con lo cual con que haya dos discos es suficiente. Pero claro, le han metido colores y al meterle colores ya te genera la sensación de, ostras, me falta algo en el maldito juego. Y bueno, esto es en cuanto a componentes. O sea, a nivel componentes, si tuviese un inserto sería un juego brutal. Porque la sensación que, no sé a vosotros cuando pillasteis el juego, si lo habéis pillado, la sensación que os dio, pero yo cuando abrí la caja y la vi, como la vi, dije, me han estafado. Después, verdad que a nivel componente, ya os digo, le metes un buen inserto y ostras, la presentación del juego cambia muchísimo y te das cuenta de que en realidad, o sea, el juego vale lo que vale, pero la forma que viene presentado de tienda a mí personalmente me parece súper cutre. En cuanto a la preparación del juego, pues lo primero lógicamente es encender el tablero. A cada jugador se le va a dar una facción que puede ser escogida o al azar, eso ya es cosa vuestra. No me acuerdo cuáles son las reglas oficiales. Yo normalmente lo que hago es que se la doy a cada jugador y cada facción va a tener un tablero de... no me acuerdo cómo se llama, pero es básicamente el tablero de acciones que cada facción va a poder ir haciendo porque es un juego asimétrico en el que cada facción es distinta, pero además cada tablero de acción es distinto entre sí, de manera que pues tenemos la posibilidad de coger distintas facciones y a esas facciones les tenemos la posibilidad a su vez de añadirle el tema de tener las acciones colocadas de forma distinta y además que generan cosas un poquito distintas, ganancias de pasta distintas, etcétera, etcétera, etcétera. La preparación, ya os digo, si estáis solos puede ser un poquito más tediosa, si estáis con compañeros pues el típico juego en el que a cada jugador le dais los componentes suyos y aquí en el tablero este de general, pues básicamente lo único que tendríamos que hacer es mezclar la baraja de encuentros, baraja de eventos, que son las cartas Twitter que yo le llamo, plantar aquí un objetivo que va a ser de cada partida, propio de cada partida, y en la zona de la derecha, bueno, paso de abrirlo, en la zona de la derecha pues nos vamos a encontrar las cartas de combate y las cartas de fábrica. Es una preparación bastante rápida si estáis con gente. Si estáis solos ya os digo que puede ser un poquito más tedioso, pero vamos, tampoco es nada del otro mundo. Y a nivel jugador, pues cada jugador va a ir repartiendo sus cosas sobre los tableros, tanto de jugador como los tableros de acciones, ¿vale? O sea, todos los tokens esos de madera que habéis visto se va a repartir y es lo que os digo, si cada jugador reparte sus cosas en su tablero es un juego muy rápido de preparar. Si tú tienes que andar colocando los cubitos dentro de cada huequecito, de cada tablero, de cada jugador, pues entonces vas a tardar un poquito más. Pero vamos, que en principio, o sea, yo habré preparado pues mínimo unas 18 partidas así.
y a mí no se me ha hecho tedioso, pero ya es cosa vuestra. Por cierto, de los componentes hablaros de que esto tiene, no sé si por aquí tendremos la suerte, sí, tiene algunos puntos como... ¿dónde leche está? Lo he perdido, aquí, ¿lo veis, no? Esa es la casa de Bilbo Bolsón. Y hay cosas repartidas por ahí por el tablero que la verdad es que le da un toque bastante especial. En cuanto al juego, pues nos encontramos ante un juego en el que básicamente va de conseguir una serie de logros, que son las estrellitas que vamos a ir poniendo en la zona superior del tablero. Todos los jugadores pueden acceder a todos los logros. De manera que si un jugador ha hecho, por ejemplo, ha desplegado los 4 mechs, que eso es un logro, y otro jugador lo despliega después, pues el primero habrá puesto una estrella, pero el segundo podrá seguir poniendo estrellas, y así todos bueno, si estáis jugando 7 jugadores al juego este, pues los 7 pueden poner una estrella en esa casilla, ¿vale? El juego finaliza cuando se han completado la colocación de las estrellas. Cada jugador tiene 6 estrellas. Es una cosa que suena escaso, pero después te pones a jugarlo y la verdad es que es, bueno, da su duración de partida. Comentaros que esto creo que dice que son 120 minutos de partida o algo así. 115, perdón. Bueno, depende del número de jugadores. La verdad es que se puede decir que es un juego bastante rapidito para el tipo de juego que uno se esperaría que fuese. La mecánica se coge muy rápido, pero no tan rápido como para que con una... O sea, es un juego fácil, en realidad no es que sea un juego fácil, sino que está montado de manera que mecánicamente se hace un juego fácil. Este juego montado de otra manera sería un juego complicado, pero tal cual está creado, realmente es un juego fácil. Lo que pasa es que, si es lo que os digo, pese a ese montaje sencillo, no diría que el juego en unas 2 rondas lo hayáis cogido. O sea, vais a tener que pegarle una partida entera para haceros más o menos una idea para otra partida de cómo queréis moveros, qué queréis hacer, qué queréis evolucionar, etcétera, etcétera, etcétera. Que por cierto, es un juego en el que vamos a ir evolucionando nuestra facción. Todas más o menos se evolucionan igual y todas más o menos, bueno, todas vienen a hacer lo mismo. Lo que pasa es que algunas pues te producen más en unas cosas, otras te cuestan más evolucionar en otras y así, ¿vale? Esa es la diferencia básicamente entre los tableros de acciones. Y entre los tableros de facción, pues algunas te permiten cruzar directamente por encima de lagos, otras te permiten, yo que sé, repetir acciones que normalmente no se te permite hacer. Lo que hacen las facciones es lo típico de romper las reglas. También comentaros el tema de las miniaturas. O sea, no os llevéis a error. Es un juego que si os gustan los juegos tipo euro, os puede gustar. Si lo que buscáis es un juego de batallitas, a lo mejor yo diría que no va a ser vuestro juego, ¿vale? En cambio, si os gustan los juegos de batallitas y os gustan los juegos de evolución, que básicamente son los euros, pues entonces este juego os puede gustar. Porque es un juego en el que cada jugador va a intentar evolucionar su facción a su manera. Después todas se van a aparecer mucho, pero van a ir evolucionando de forma distinta, cada uno a su gusto y en base a lo que tenga acceso en su zona. Y la verdad es que es muy agradecido. Pero si buscamos guerra, esas miniaturas que tiene llevan a error, porque da la sensación de que es un juego de guerra, no es un juego de guerra. O sea, esas miniaturas, esa ilustración tan chula que tiene, da la sensación de que es un juego que va a haber, vamos, gresca, pero a manta. No hay tanta manta, no hay tanta gresca. De hecho, en una partida, a lo mejor un jugador, si le pillan mal con el resto de jugadores, va a tener 5 o 6 enfrentamientos y estoy tirando por lo alto, ¿vale? O sea, no, lo más normal es que en una partida no tengas ningún enfrentamiento con nadie o 1 o 2 enfrentamientos, no más. ¿Por qué? Porque es un juego en el que realmente el objetivo no es combatir. Hay una facción que sí que puede ganar mediante el combate, pero lo más normal es que si ya estás jugando con otras facciones no se centre en el combate. Y bueno, en el resto de facciones básicamente solamente vas a ganar 2 estrellas de victoria por combates ganados, de manera que en el momento en el que tengas esas 2 estrellas ya no vas a querer combatir más veces. Normalmente los combates se suelen dar al final, porque en un combate primero haces que se retiren las tropas enemigas, fastidias un poco
a los currantes enemigos y les quitas materiales. Pero claro, tienen que haber producido esos materiales para que te sea suculento pegarle el zambombazo. La cuestión es esa, que no es un juego de combatir. Más que nada los mechs, yo diría que son una maquinaria de comerle el coco al resto. O sea, si tú tienes un mech y el otro no tiene un mech, va a intentar no acercarse a ti. Y si los dos tenéis un mech, pues vais a intentar mantener más o menos las distancias para que uno no se acerque al otro y el otro no se acerque al uno. Y básicamente va a ser eso el uso de los mechs. La otra importancia, o sea, la otra cosa importante de los mechs es que hasta que no se construyen muchas veces no se pueden salir de las penínsulas. Bueno, vamos a decir, es que no sabemos realmente si son penínsulas o islas porque no se sabe qué es lo que hay más allá del mapa, pero bueno, que cada región más o menos está encerrado en una zona y hasta que no termina construyendo un tipo de mech en concreto no se le desbloquea la posibilidad de salir de esa zona. Entonces, bueno, construir ese mech le va a permitir salir. Aparte de salir de la zona, pues te va a permitir mover a trabajadores en plan a saco, porque los trabajadores se montan en ese mech, vas a poder mover recursos, etcétera, 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 ¿vale? No sé, a mí la sensación de juego, la verdad es que me gusta, pero vamos a ir al apartado de si merece la pena y os voy a comentar en ese apartado por qué, a pesar de que el juego me gusta, no lo pondría en un top 10. Un pequeño inciso, y es que cuando un jugador consigue poner su sexta estrella y cierra el juego, no quiere decir que ese jugador sea el que necesariamente haya ganado la partida. Suele pasar que ese jugador es el que ha ganado la partida, pero no tiene por qué. ¿Por qué? Pues por una sencilla razón, y es que esas estrellas realmente no, o sea, son parte de los puntos de victoria, pero no son los puntos de victoria totales. Esos puntos de victoria van a depender de un tras de popularidad. Cada jugador tiene su popularidad a un nivel y dependiendo de ese nivel le va a generar unos puntos u otros. Esa popularidad va a afectar al número de estrellas que tengas, a los territorios que controles y al número a la cantidad de recursos por pares que el jugador tenga todavía guardado, ¿vale? De manera que dependiendo de la popularidad, pues las estrellas de cada jugador y todo lo que os he dicho va a valer más o va a valer menos. Y también depende de la cantidad de terrenos que tenga cada uno, pues lo típico, ¿no? Entonces no necesariamente. A eso habría que sumarle que cada partida vamos a colocar esa loseta que os dije al principio en la preparación, que afecta a los edificios. Entonces un jugador que haya construido edificios de la manera que esa loseta pide le va a generar más puntos, y a eso a su vez habría que sumarle lo último, que es la cantidad de pasta que el jugador tenga todavía guardado en su saca sin haber usado. Y bueno, hacemos el sumatorio y lo típico de estos juegos, el que consiga un número mayor, pues ese es el que consigue la victoria. Así que, pero vamos, que ya os digo que normalmente sí es verdad que el que ha conseguido sus 6 estrellas suele estar en una posición bastante interesante para conseguir la victoria. También depende de que haya estado un poco al loro de no estar por debajo de popularidad del resto, porque si está por debajo muchas veces pierde, pero si está al mismo nivel de popularidad generalmente ya os digo que consigue la victoria. Pues continuamos. Y llegamos así a la última sesión de estos vídeos sobre si merece la pena, que aquí es donde os quiero comentar. El juego a mí personalmente me parece que merece la pena tener en una ludoteca si te gustan los juegos de evolución de facción y combates, pero no quieres que sea un juego en el que todo sea combatir, ¿vale? De hecho, el tema de combatir es lo de menos. Lo más importante es evolucionar la facción, hacerte con recursos para ir evolucionando esa facción y, bueno, ir ganando los puntos de victoria. Que sí, que hay 2 puntos de victoria que son combatir, pero que no necesitas o sea, no es obligatorio que vayas a por esos puntos, porque cada facción tiene 6 estrellas para colocar, o sea, 6 puntos de victoria para colocar, y hay 10 opciones para hacer colocadas. 2 de esas 10 opciones son las de combatir, entonces un jugador no tiene por qué siquiera buscar el combate. A ver, yo a este juego le he dado como unas 20 partidas aproximadamente, ¿vale? Es cierto que se las he dado porque tengo esto, ¿vale? El juego este es un juego que vamos a echar a mesa y más o menos todas las partidas van a ser distintas, aunque al mismo tiempo todas las partidas van a ser iguales. Y esto lo que hace es meterle a este juego un modo campaña. Sí,
si habéis jugado solamente el site, os puede explotar la cabeza pensando, ¿cómo leches metes una campaña en un site? Pues lo han hecho y medianamente funciona bien. Se podría decir que puede estar mucho mejor, pero podría funcionar. Si os gusta el site y os llama el tema de jugar en una campaña y además darle una posibilidad de convertirlo, esto es competitivo, esto lo puede convertir en colaborativo y además funciona bastante bien. Si queréis eso, pillaos esto. Si no, si simplemente con el site estáis a gusto, no necesitáis esto. Pero esto es una excusa para darle más partidas a eso. Con lo cual yo le he dado más partidas. No quiere decir que sin esa caja no le hubiese dado tantas partidas a este juego, lo que pasa es que probablemente si se hubiese separado más en el tiempo. También es cierto que en mi caso no le he dado muchas más partidas a este site porque esto hace mucho, ¿vale? Cuando tú estás, digamos, enfadado con una editorial, pues sus juegos no te apetece sacarlos a mesa. En mi caso ya se me ha pasado por fin. Y bueno, se me ha pasado por fin más o menos, porque me siguen haciendo cosas raras, pero bueno, intento olvidarme. La cuestión es, o sea, el juego merece la pena, a mí personalmente me gusta, si os gustan los euros, con poco peso militar, pero con un poquito de peso militar, ¿vale? Entonces os va a llamar la atención este juego y además, bueno, si a nivel de ilustración y demás, con lo que habéis visto hasta ahora en mesa, os ha picado la curiosidad, puede ser que sea un juego que os guste. Lo que pasa es que no lo pondría nunca en un top 10 y es por una sencilla razón. Y es que he visto ya varias partidas, no solamente las mías, sino por ahí he visto vídeos, y hay gente que juega más o menos siguiendo siempre las mismas mecánicas. No en base, o sea, en este juego tenemos que tener en cuenta que tenemos lo que es el tablero, ¿no? ¿Vale? Este redondel es la zona de inicio de la facción amarilla, por ejemplo, y esa facción amarilla pues tiene el tablero de la facción amarilla y a esa facción amarilla, a ese tablero de facción amarilla le vamos a añadir el tablero de acciones. El problema no es la facción, el problema es el tablero de acciones, o sea, lo que hace que este juego jamás debería de estar en un top 10 es que si le damos muchas partidas, ¿vale? Si le damos pocas, pues sí, porque no te vas a dar ni cuenta de que pasa esto, posiblemente. Pero al unirle el tablero de acciones, tenemos el problema. Y es que, o sea, el problema no está en el tablero de la facción, sino en la unión entre el tablero de acciones y la ubicación de esa facción. O sea, esta facción en otro sitio tendría tendría el mismo problema, pero en otro sitio, ¿vale? Y es que cada zona pues produce un tipo de recurso. Entonces, el jugador que salga aquí, da igual el tablero que le haya tocado, lo más normal, bueno, da igual no, pero en muchos casos, sí que va a centrar su evolución de la partida en cosas que estén cerquitas, o sea, es lógico, ¿no? En cosas que estén cerquitas a lo que él puede producir. Entonces las partidas, si juegas con el amarillo, pues más o menos todas se van a parecer, o sea, puedes intentar separar estrategias y demás o bifurcar, pero lo más normal es que las partidas se te parezcan muchísimo. Y de hecho he visto a mucha gente que, es lo que os estaba comentando, que más o menos siempre juegan igual con las mismas facciones. Entonces eso a mí me genera una sensación de me vais a matar, pero modo Oca, que a mí la Oca nunca me ha gustado porque yo tiraba el dado y no podía elegir nada, ¿vale? Sigo pensando que es un juego, pero yo tiro el dado y no puedo hacer nada, simplemente hacerle caso al dado. Y aquí sí, tienes un poco de poder o sea, tienes bastante poder de decisión, pero en cierta manera estás condicionado por culpa del tablero de jugador que te ha tocado, unido con la producción que tienes cercana. Y ese es básicamente el gran problema que tiene este juego para mi gusto. Aún así, pienso que es un juego que es interesante tener en casa, entra muy bien por los ojos, asusta mucho, pero a pesar de que asuste, es un juego que también se le puede meter fácilmente a grupos, tanto que sean jugones como que no sean demasiado jugones, porque no es difícil. Lo que pasa que sí es verdad que si se lo metéis a grupos que no sean jugones, a lo mejor al principio os van a decir, ostras, no estoy muy convencido, o sea, porque es que es un juego muy aparatoso, ¿vale? O sea, los he visto más aparatosos, pero hay que tener en cuenta que para el nivel de dificultad que uno se da cuenta que tiene realmente cuando se está jugando, el aparatosismo de este juego es inmenso. Y nada, eso, que es un juego que a mí personalmente me parece que sí merece la pena tener en una ludoteca,
repito, si nos gusta el estilo de juego este, o sea, si no os va los juegos de este estilo, entonces ni os preguntéis, ni os planteéis la idea de pillároslo, ¿vale? Porque sigue siendo lo que es. Y bueno, pues nada, espero que os haya gustado este vídeo de opinión y si lo tenéis por casa también dejad abajo en los comentarios qué sensaciones os ha dado el juego, si os habéis arrepentido de tenerlo o no tenerlo y nada, que eso, que nos vemos el próximo día. Ojo, cuidado, porque si os metéis con este juego es un juego que se puede deluxificar muchísimo, no solamente por deluxificar, sino porque a la caja básica se le pueden añadir mogollón, bueno, no sé cuántas expansiones, pero vamos a decir que mogollón de expansiones, porque puedes añadir una expansión que son cartas de encuentro, una expansión que son más facciones para meter en el juego, puedes añadir el tablero ese que nos permite agrandar todavía más el tablero, puedes añadir un tablero modular, puedes añadir el auge de Fenris, puedes añadir una caja para guardar cajas, puedes añadir las monedas, puedes añadir los recursos, tira la casa por la ventana y ya está, que es más barato. Que lo dicho, espero que os haya gustado el vídeo de opinión y nos vemos el próximo día con otro vídeo. Así que, buen camino.